Bueno, empezamos con el repaso de las clases que ya estuvieron dando. Y para eso yo les quiero preguntar si alguien ya tiene incorporado el concepto de material y de materia prima. Ya sabemos qué es Sí, un material y qué es una materia prima. A ver, ¿quién lo puede explicar? sí, el material es la composición o la materia prima se basa en los primeros productos con los que se elabora el material. Eh, las diferentes partes de la materia prima o el conjunto de materia prima elabora el material. Bien, o sea, que el material existe a partir de una materia prima. Eso es lo que está diciendo el compañero y es correcto, está muy bien. Es el hombre, ¿de dónde obtiene la materia prima? ¿Cómo llega a contar con materia De la prima? naturaleza. De su entorno. De la naturaleza, ¿sí? Y la naturaleza se lo va a proveer de tres maneras distintas. ¿Cuáles son esas tres maneras distintas de obtener materia prima en la naturaleza? Los tipos de materia prima o cómo. Sí, con los tres tipos de materia prima, o cuál es el origen de la materia prima, ¿cuál es? La madera. Bueno, a ver, La piedra. la madera constituye una materia prima vegetal, ¿sí? O sea, nosotros vamos a obtener materia prima de los vegetales, de los animales. Orgánica, la inorgánica y la... No, yo la voy a clasificar de esta manera. Las materias primas van a provenir de animales, por ejemplo, el cuero de una vaca, ¿sí? Es una materia prima que me permite hacer una campera y que la obtuve de un animal, de la vaca, ¿sí? Bien. Y el negro con margaritas. La segunda materia prima es la que proviene de los vegetales, como la madera, ¿sí? Como la madera. Y la tercera es la que proviene de los minerales, como por ejemplo el hierro, ¿sí? El hierro es una materia prima mineral que voy a encontrar en la superficie de la Tierra. Hace siglos había mucho mineral de hierro superficialmente y hoy, lamentablemente, para extraer mineral de hierro tengo que hacer excavaciones bastante profundas para encontrar rocas que tengan un porcentaje de mineral de hierro. Pero me lo proveen los tres provienen de la naturaleza, de los minerales, de los vegetales y de los animales. Para dar una definición de lo que es un material, debe entenderse cómo es que están conformados. Lo primero es que un material está compuesto por las materias primas, que son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza, ¿sí? Son las que provienen de los tres que dijimos recién. Los materiales son las materias primas transformadas, ¿sí? Por ejemplo, yo encuentro en la naturaleza una roca que tiene 30% de hierro, 20% de sílice, arcilla, fósforo, tiene una serie de composición esa roca que encontré. Es difícil que yo encuentre una roca que sea 100% de hierro, casi imposible. Una nota encontró. Entonces, a ver, ciérrame los micrófonos los chicos que se escuchan sonidos. Entonces, ¿qué sucede? No tengo hierro. Tengo una roca que tiene 30% de hierro. Tengo que hacer un determinado proceso para separar esas partículas de hierro del resto de las partículas, porque a mí lo que me interesa es el hierro. Bueno, ese es el proceso por el cual nosotros vamos a obtener de la naturaleza una materia prima impura y la vamos a convertir en una materia prima pura. Y después la vamos a convertir en un material. Y ese material después le vamos a dar una forma. Y con esa forma vamos a trabajarlo y a obtener un cuerpo. ¿Qué estoy diciendo? Que yo en la naturaleza voy a encontrar mineral de hierro.
a través de un proceso le voy a quitar todas las impurezas y voy a tener hierro puro. Ese hierro puro lo voy a combinar con carbono, y hierro puro y carbono, un porcentaje determinado de carbono, me va a generar un material que se llama acero. ¿Sí? El fabricante de acero le va a dar distintas formas. ¿Por qué le va a dar distintas formas? Y porque le va a dar, para la herrería me va a dar caño, me va a dar tubos, me va a dar planchuelas. Para la construcción me va a dar perfiles para hacer vigas, barra para hacer hormigón armado de distinto diámetro. ¿Sí? Para la industria automovilística va a ser chapas, para hacer la chapería del auto. Y para cada uno va a ir haciendo distintas formas para distintos usos de distintos aceros. Ese material lo voy a comprar y lo voy a transformar en un auto, en un edificio, en un martillo, en una llave, en lo que necesite el ser humano. ¿Sí? Entonces ahí hay un proceso que va de... ¿Ustedes hicieron en primer año un martillo, sí o no? ¿Hicieron un martillo en primer año? Alcanzaron a hacer en la presencialidad del primer año. De acero de carbono. ¿Acero? 1040. Acero de carbono. Era 1445. 1445. 1045 habrá sido o 1040, depende. ¿Sí? Ya vamos a explicar qué es eso. ¿Saben lo que significa 1040 y 1045? Sí, La cantidad de carbono y de hierro. No, es la cantidad de carbón que tiene la aleación. Bien, ¿cuánto tiene en este caso el 1045? ¿Cuánto tiene de carbono? Carbón no, Carbón no. ¿O no? ¿Cuánto tiene? 45% de 45. carbono. Bien. Bueno, no es así. Ahora vamos a explicar bien. No es así. Hay una pequeña diferencia que ahora la vamos a explicar, pero es muy importante. Pero ya partimos de tener un conocimiento, de saber que existe algo que se llama SAE 1045. ¿Sí? Y saber que también hay un SAE 1030 y un SAE 1060. Bien, ahora vamos a ver por qué. ¿Y qué significa ese 10 y ese 60, ese 10 y ese 45? Porque esos dos números significan dos cosas distintas. Bien, entonces para yo poder fabricar el martillo y clavar con la madera un clavo, hubo un proceso bastante largo, que fue que estaba a 200 metros de profundidad en una cantera, una piedra, hasta llegar al martillo. Primero extraje de esa roca, ¿sí? La trituré y le hice todo un proceso que nosotros vamos a estudiar este año, para el cual esa roca que yo obtuve de la naturaleza, eliminar, separar la impureza y dejar solamente el mineral de hierro. ¿Sí? Bien, cuando yo consigo tener mineral de hierro puro, que esto quiero aclararlo, muchas veces nosotros decimos, hablamos del hierro y hablamos del acero. Y pregunto yo, ¿hierro y acero son sinónimos? ¿Es lo mismo decir No, la barra es de diferente. acero, la barra es de hierro? No, son diferentes materiales, no hay una diferente composición. Exactamente. ¿Quién me dijo eso? Muy bien. No sé quién me lo dijo, pero muy bien. Yo, profe. Mauricio, ¿qué tiene el acero que no tiene el hierro? El carbono, creo, El si no mal me carbono. equivoco. Por lo tanto, el acero es una aleación de hierro y carbono. Para que tengan una idea, el hierro puro casi no tiene uso en la industria metalmecánica. El hierro puro no tiene casi uso en la industria metalmecánica. Pueden encontrar hierro puro. Es muy frágil, muy maleable. Claro, es muy frágil sobre todo. ¿Qué sucede? Lo pueden encontrar a lo mejor en muy poquito peso, en muy pocos gramos, en la computadora, en el disco rígido, para generar un campo magnético, para alguna cuestión de este tipo. Pero como material que esté solicitado a fuerzas para resistir, no van a usar nunca el hierro. Siempre, claro, no un material técnico. Exactamente, van a usar acero. Por lo tanto, cuando yo digo el martillo de hierro, está mal, porque el martillo es de acero. ¿Sí? Cuando yo digo la reja, voy a pedir para mi casa que me hagan una reja de hierro, no es hierro, es acero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene carbono. Y el rol que tiene el carbono, el rol que cumple el carbono
en la aleación Dame del hierro. dureza. ¿Sí? Repetime porque no escuché. Igual es darle dureza. Bueno, ¿Se escucha bien, profe? sí, repetime porque no escuché bien. Que el carbono, cuando se junta con el acero, le da dureza, pero si se junta con mucho carbono, ya empieza a ser muy endeble, muy frágil. Bien, perfecto. Ese concepto que vos tenés, que no sé si te lo enseñaron allá en la materia o en otra materia, no sé. ¿Dónde aprendiste eso? No lo aprendí por mí mismo. Bien, perfecto. Bueno, el carbono, como dice acá César, Mauricio, combinado con el hierro, cambia considerablemente las propiedades. Por ejemplo, un acero con un porcentaje bajo de carbono va a ser más blando y menos resistente que si tiene más carbono. No solamente va a ser más duro tener más carbono, sino que va a ser más resistente. Bien, entonces uno podría pensar que tengo que tener un acero con mucho carbono porque estas dos propiedades son muy importantes, la dureza y la resistencia. Entonces, cuanto más duro y más resistente sea mi material, parecería que es mejor. Bueno, no es tan así. Ahora vamos a analizar algunas otras cosas. Primero quiero que sepan, quiero preguntarle a ver si ustedes saben, en sus palabras, definir qué es la resistencia y qué es la dureza. ¿Pueden definir con sus palabras cuándo un material es resistente y cuándo un material es duro? ¿Cómo se comporta un material resistente? ¿Cómo comparar dos materiales? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Querés que lo diga o que hable otro, profe? A lo mejor Bueno, hablé mucho. dejemos lugar a otra persona, a ver si hay alguien que lo quiere decir. ¿Cómo, profe, la pregunta? La pregunta que yo hago es, ¿estoy en condiciones de definir, o sea, entiendo yo qué es la resistencia y qué es la dureza? La resistencia y la dureza es lo mismo, son cosas complementarias. A ver, ¿qué concepto tenemos sobre resistencia y sobre dureza? Resistencia sería un material que es resistible a cualquier, ya sea clima, puede ser. Yo estoy hablando de resistencia algo térmico. mecánica. Me limito a la resistencia mecánica, ¿sí? Por la especialidad, ¿no? Mira, te doy un ejemplo, profe. Si la nosotros hacemos una comparación, A ver, la pará, resistencia... Mauricio, para un cachito, porque vamos a hablar a Lautaro y después hablas vos. A la deformación bajo una carga compresiva. Yo siento que así, profe. Cállate la boca, Mauricio, cállate la boca. A ver, esperen. Decime de nuevo, porque no me queda claro. Si está leyendo la resistencia, no, es que, no quiero que busquen en Google con el celular y me lean una definición. Eso a mí no me sirve. ¿Eh? Quiero un concepto que lo elaboremos entre todos, para que se entienda. Yo siento que así. La resistencia es algo un material que no es resistible a todo lo que sea como dije recién, clima o si no algo térmico. La pregunta, nosotros nos estamos refiriendo, Lautaro, a resistencia mecánica. No resistencia climatológica, no, resistencia mecánica. ¿Cómo defino la resistencia mecánica y la dureza mecánica? Porque estamos dentro de una materia de la especialidad. Claro. Sinceramente no sé, profe. Bien, a ver, otro concepto. Creo... Sí. No sé quién me dijo que podía hablar. Yo, Lautaro. ¿Hablo yo primero? Lautaro, dale. No, Para mí la resistencia es cuando una pieza puede resistir una fuerza o algo así, ¿no? En mis palabras lo digo. Una vez lo vi hace mucho, pero no me acuerdo. Ese concepto está muy bien. A ver, yo tengo... A ver si ustedes lo ven acá. Tengo un lápiz y una virome, ¿sí? Entonces, ¿cuál tendría mayor resistencia a la atracción? Atracción. Primero tengo que saber qué es la atracción. No la atracción, sino tracción. Sería, ¿qué cosa atracción? ¿Cómo lo tendría que aplicarle la fuerza? Profe, ¿ya tomaste asistencia? Bien. Muy temprano. Estiro el material así, o sea, le aplico una fuerza para allá y para allá. Entonces, a este lápiz lo estoy traccionando.
Sería como que el sinónimo del nombre en la vida cotidiana sería estirando, ¿sí? Tratando de estirar al lápiz, y si yo le aplico una fuerza muy, muy grande, se rompe, ¿sí? Le hago lo mismo a la lapicera y veo que cuando la carga, la fuerza que le hice al lápiz lo rompí, la lapicera no la rompí. ¿Cuál es más resistente, la lapicera o el lápiz? La La lapicera. lapicera. La lapicera tiene mayor resistencia a la rotura. ¿Sí? Necesito Pero el más lápiz es más fuerza flexible. para romperlo. Si necesito más fuerza para romperlo, significa que tiene mayor resistencia, en este caso, a la rotura, a romperlo. Esa resistencia puede producirse de manera que el lápiz se tire 10 milímetros antes de romperse y la lapicera 2 milímetros. O sea, la resistencia y la deformación son cosas complementarias. El material se puede romper con una fuerza que no lo deformó nada, o se puede deformar un montón antes de llegar a la rotura. Pero ahí estamos hablando de dos conceptos. Uno es de resistencia y otro es de deformación. ¿Sí? Entonces, ya sabemos lo que es resistencia y ya sabemos qué es deformación. Deformación sería cuánto más mide después de haberse roto. ¿Cuántos milímetros se deformó hasta que se rompió? Si el material no se deformó nada, decimos que es un material frágil. La tiza, por ejemplo, yo agarro una tiza, la estiro, ¡tac!, se rompe. La armo y queda igual de largo. ¿Sí? No se deformó nada. Yo agarro, por ejemplo, una bolsita de nylon y la estiro y se rompe, y después me quedo que la bolsita de nylon tiene el doble que lo que tenía antes. Se deformó mucho. ¿Sí? Se puede deformar poco, se puede deformar mucho. Eso tiene que ver con la elasticidad y la plasticidad de los materiales. Ya vamos a profundizar este concepto. Pero estamos en el concepto de resistencia. Entonces, la resistencia sería, la resistencia a la rotura, porque hay varias resistencias, sería la fuerza que yo tengo que hacerle a un cuerpo para romperlo. Pensado desde el lugar del cuerpo, esa es la que yo le hago al cuerpo. Pensado, poniéndome en lugar del cuerpo, es ¿cuánto soporta ese cuerpo? ¿Soporta mucho sin romperse? Bueno, ¿qué digo? Ese cuerpo es resistente. ¿Se entendió ese concepto? Mauricio, a ver. Profe, ¿es obligatorio? Sí, ¿cómo? ¿Es calculando la tracción o no puede ser palanca? Bien, si yo al material le hago palanca, que sería hacerle esto así, para romperlo, ¿eso me preguntas vos? Sí. Bien, Sí. en ese caso no estoy aplicándole tracción, en ese caso sería la rotura por flexión. Estaría midiendo qué resistencia obtiene el lápiz o la lapicera a la flexión. Pero para eso tenemos que estudiar compresión, flexión, tracción, pandeo, corte, torsión. Déjalo que ya lo vamos a aprender. Pero por ahora pensémoslo así. La resistencia que tiene, ¿a qué cosa? A un estado. Tracción, compresión, flexión, la que fuera. Siempre comparo la misma para los dos materiales. Evidentemente, chicos, yo no puedo... Yo tiro, vamos a suponer que yo fuera forzudo y tiro así y lo rompo al lápiz. O que el lápiz fuera muy blandito, muy finito y fácil y lo rompo. Tac. Yo sé con qué fuerza qué fuerza le apliqué al lápiz para romperla, así con la mano. ¿Puedo medir qué fuerza le hice al lápiz para romperlo? No. Entonces nosotros, ahí es donde aparece en esta materia. Y aparte... Dale. Sí, y aparte que al hacerlo vos en una fuerza equitativa, en una fuerza igual, que le va a generar al otro, a la lapicera, no va a ser la misma. Así que el ensayo no va a ser constante, digamos, ¿no es cierto? No va a ser una fuerza constante. Y sobre todo lo que más me importa es que no sé cuánto vale esa fuerza. Sí, se rompió, mido cuánto se deformó, pero ¿qué fuerza le hice? Muy grande, más o menos grande. Eso es como cuando uno dice, uy, qué frío. Y sí, qué frío, pero ¿qué es qué frío? No, ¿cuántos grados centígrados hace hoy en este lugar? Eso me determina cuantitativamente la respuesta. No hace frío, sino que hace mucha temperatura o hace una temperatura de 22 grados, listo. Siempre digo lo mismo. Este ejemplo. Tengo 3 recipientes. En los 3 recipientes tengo agua. ¿Sí? En un recipiente el agua está muy caliente, en otro recipiente está
En uno está caliente, en el otro está tibia y en el otro está fría. ¿Sí? Caliente, tibia y fría. Meto el dedo en el agua caliente y lo meto en la tibia. Entonces, la tibia, ante mi sensación, parece que estuviera fría. Caliente y la tibia fría. Bien. Bueno, entonces digo, esta está caliente, esta está fría. Ahora, meto el dedo en la fría y en la tibia. ¿Sí? Entonces ahora digo, esta está fría, esta está caliente. Entonces, la tibia dije que estaba fría y que estaba caliente. ¿Cómo está la tibia? Si la comparo, es más fría que la anterior, más caliente que la otra. Pero lo que yo necesito saber es a qué temperatura está el agua tibia. Yo sé que esta está a 30 grados, esta está a 50 y esta está a 70. Entonces, yo sabiendo que midiendo la temperatura, no está ni fría, ni tibia, ni caliente. Está a 30 grados, está a 50 grados, está a 70 grados. Eso es dar información cuantitativa. ¿Cuánto es la temperatura? Entonces yo digo, comparo dos y una tiene 70 y la otra tiene 79, 71, digo, aproximadamente casi igual. Un grado más la segunda que la primera, pero tengo la precisión. Bueno, nosotros necesitamos hablar de resistencia, no diciendo, cuánto, qué resistente que este acero. Eso no, eso es para el ascensor. Sí, cuando uno sube el ascensor y se encuentra con una persona que no conoce y le dice, ¿qué tal? Qué lindo día. Pero no para que es una respuesta técnica que nosotros necesitamos para nuestra especialidad, en la cual necesitamos cuantificar. Es decir, la resistencia es tantos newton por milímetro cuadrado, es tantos kilotoneladas por centímetro cuadrado. ¿Eso cómo lo hago? Con una máquina, que voy a llevarle el lápiz a la máquina, lo voy a poner en dos mordazas que tiene, lo voy a sujetar, voy a poner en funcionamiento la máquina y la máquina le va a empezar a aplicar la fuerza en forma constante y aumentando linealmente y me va indicando las cantidades de kilos. Y se va a romper y me va a dejar señalado cuánto fue la fuerza. ¿Sí? Ahí tengo un número de resistencia. Ahora tomo la virome, le hago lo mismo y comparo la resistencia a la rotura del lápiz con la virome. Esta es 50, esta es 70. Esta es 40% más resistente que esta. ¿Sí? Eso es una de las cuestiones que nosotros vamos a tener que hacer en esta materia. Eso es la resistencia que tiene el material, el acero, a la tracción, a la compresión, al esfuerzo que le estemos solicitando. Bien, la dureza, ¿qué será la dureza entonces? ¿Qué concepto tenemos de dureza? La resistencia al ser rayado o algo así. Exactamente, la dureza es qué oposición le tiene el material a ser rayado. Yo, el lápiz, ¿lo rayo con la virome? Sí. ¿El lápiz raya la virome? No. ¿Cuál es más duro, el plástico o el lápiz? El plástico. ¿Sí? Ahora, ¿me sirve en el ascensor decir que la virome es más dura que el lápiz? ¿O tendré que decir la dureza de la virome es 50 y la del lápiz es 40? Bien, ¿qué tenemos? En el laboratorio una máquina de ensayo que puedo calcular la dureza de la virome, la del lápiz, compararla con el acero, con otro material. ¿Sí? Tener un valor cuantitativo. Entonces, esos son la resistencia y la dureza de un material. Volvemos al acero. Cuando el acero tiene más carbono, esas dos propiedades aumentan. Esas dos propiedades aumentan. Aumenta la dureza y aumenta la resistencia. Pero, cuando le pongo cada vez más carbono, hay algo que no aumenta, que es la deformación. Entonces, un acero con 0,30% de carbono se deforma y para romperlo llega a una importante deformación. Pero si el acero tiene mucho carbono, no se deforma, se rompe en forma sin deformaciones. Y eso es negativo para el acero, para el material. En algunos casos no importa y en otros casos sí importa. Si el material está sometido a tracción o a flexión, no puede ser
que no se deforme antes de llegar a la rotura, porque decimos que ese material es frágil, y que sea frágil no es bueno, ¿sí? Entonces no siempre tener mucho carbono significa lo mejor. Cuando nosotros decimos SAE 1045, no estamos diciendo que tiene 45% de carbono, sino que tiene 0,45% de carbono. 0,45% de carbono es el porcentaje que tiene este material. ¿Por qué no puede tener 45%? Porque el acero, chicos, el acero es... ¿Qué era el acero? ¿Una aleación de qué? Hierro y carbono. Hierro y carbón. Hierro y carbono. ¿Cuál es el valor de carbono máximo que puede tener para que yo lo considere acero? ¿Alguien lo sabe ese dato? Si no, lo decimos. Ese valor está en muchas... ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Un por ciento? Un poco más. Este valor no es un valor que todos se ponen de acuerdo en un valor. Es un valor que está más o menos, algunos dicen 1,7 y hay algunos que dicen hasta 2,06. Yo voy a tomar 1,7%, ¿sí? O sea, de 0,05%, de 0,05% a 1,7% es acero. Es acero. O sea, si tuviera 45% no es acero, imposible, porque está por encima del 1,7. Entonces, el SAE 1045 que hicimos el martillo, tiene el 10 y el 45. El 45 significa 0,45% de carbono. El 10 que está adelante significa que solamente hierro tiene. Hierro y carbono, nada más. Porque existen dos variantes más para la industria siderúrgica, que son que tenga, además de hierro y carbono, otro material o otros materiales más. Por ejemplo, que tenga cromo. Eso para hacerlo el acero inoxidable. Exactamente. ¿No? Exactamente. Si yo al hierro, al carbono, le agrego 12% de cromo, obtengo un nuevo material, que ya no sería acero, se llama aleación de acero. ¿Por qué? Porque está aliado con uno o más materiales. La aleación de acero ya no la considero como un acero y ya no tiene el número 10. Tiene 20, 30, 40, 50. Entonces yo tengo una tabla ahí en los apuntes donde me dice, hay como 50 materiales distintos y donde me dice cada material, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, ¿qué representa? Me dice cuánto tiene de carbono, cuánto tiene de cromo, de zinc, de molibdeno, de lo que fuera. ¿Cuántos son los porcentajes? Y constituye distintos materiales. El hombre a lo largo de su historia lo que ha hecho es combinado materias primas, metales, generando uno, y dice, a ver qué tal resulta. Fue así, prueba y error se llama. ¿Sí? Yo mezclé cromo con hierro y con carbono y hice un material. Bueno, no era un material que tenía mucha resistencia, pero me lo olvidé afuera y vine al otro día y no se había sufrido ninguna alteración. Bueno, lo dejé varios días y tampoco. Me doy cuenta que el cromo generó que el material no se oxide. Y ahí empezaron a investigarse, a profundizarse las investigaciones y a materializar este nuevo material que se lo llama acero inoxidable. ¿Sí? Y que se lo usa, por ejemplo, para hacer las piletas de la cocina. ¿Sí? Bien. El problema el cromo le da la propiedad de protección al oxígeno o protección a la oxidación del oxígeno. Exactamente. ¿Sí? Porque la oxidación no se produce solamente con el agua, Además sino que en el ambiente. Bueno, dicho esto... No solo que... Escucho. Otra particularidad del acero... No escucho. No, qué lástima, no te escucho. ¿Ustedes lo escuchan a él? Yo tampoco.
No sé. No, si- yo no. ¿Ahí me escucha, profe? Ahí, a ver. Lo que decía era que el acero inoxidable, la otra particularidad que tiene es que es mucho más resistente o es mucho más fuerte que el acero carbono normal, porque por eso se usa en herramientas y en cuchillos. Bien, y tiene una particularidad que sí, lo que tiene como particularidad además es que tiene el brillo que no tiene el acero común. Entonces, el acero quirúrgico, que es una variante del acero inoxidable, distinta composición, pero se inventó a partir de se inventó para hacer las herramientas quirúrgicas que se utilizan en la cirugía. Pero además, en un momento dado de crisis donde el oro y la plata eran prohibitivos, se empezó a hacer joyería con el acero quirúrgico. ¿Por qué se hace joyería con el acero quirúrgico? Porque es un material que es fácil de pulir y adquiere mucho brillo y no pierde el brillo con el tiempo, ¿sí? Entonces eso hizo que muchas de las cadenitas, de todo lo que sea la bisutería, se utilice el acero quirúrgico. ¿Qué ventaja tiene el acero quirúrgico? El precio. El precio es muchísimo más barato que la plata y es bastante a la vista, bastante similar, ¿sí? Entonces yo puedo tener algún elemento mucho más barato que si fuera de plata y no se opaca y es fácil generarle brillo. Entonces tiene esa virtud. Y se dan cuenta ustedes que estos materiales no tienen nada que ver, el acero quirúrgico no tiene nada que ver con la industria metal mecánica. Pero estos materiales, estas aleaciones que se hacen, generan soluciones para distintas cuestiones que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, que no son solamente las que están relacionadas con la industria mecánica, sino con otros ramos. Pero todo proviene de la materia prima, que se combinan, que se prueban, que se ensayan, que se hacen pruebas para ver cómo funcionan y a partir de eso adoptamos distintos materiales. Sí. No sé. Sí, te escucho. Me tengo que salir de la clase. Bueno, pero, Ríos. Sí. Bien. Entonces, si yo tengo hierro y carbono, repito, es acero. Si tengo hierro y carbono y otro material, es aleación de acero. Si tengo mucho carbono, más del 1,7% de carbono, 2,5% de carbono, con hierro, tengo algo que se llama fundición. ¿Qué es la fundición? La fundición es, por ejemplo, la que tiene la plancha que hace los bifes la madre en la cocina, ¿sí? Esa que tiene un manguito de madera, esa plancha media negra, así oscura. Bien. Sí. La salamandra que cuando no tengo gas y quiero calefaccionar, le pongo leña, la prendo y me calefacciona el ambiente, ¿sí? Las morsas que tenemos nosotros, todos esos materiales están hechos con el bloque del motor del auto, están hechos de fundición. ¿Qué sería la fundición? Los mismos componentes que el acero, carbono y hierro, pero mucho carbono, más carbono. De 2,06 a 6,67% de carbono es fundición. ¿Qué característica tiene la fundición? Y si tiene mucho carbono, ¿cómo era si tenía mucho carbono? Era resistente, es duro, pero es frágil, ¿sí? Si vos se te cae, a lo mejor, si vos le das agarrás cualquier cosa y le das con la plancha, ¿sí? El impacto que va a generar es importantísimo. Ahora, y si te lo da te lo pega en el brazo, te va a doler un montón. ¿Por qué? Porque es durísimo. Ahora, si te cae al piso, a lo mejor en un golpecito se te quiebra. ¿Por qué se quiebra? Porque es frágil. Es lo mismo que pasa con las limas. ¿Qué le pasa a las limas? Para que yo pueda limar un 1045, ¿sí? ¿Puedo limar un 1045 con un 1030? No, tiene que ser mayor, tiene que ser más duro. Tiene que ser más duro, porque si no,
nosotros decimos en el taller, no le entra la lima, no le entra la lima a este acero. ¿Por qué usaron para hacer el martillo un 1045? Si el martillo tiene que ser duro, porque si el martillo no es duro, cuando le doy al clavo que de acero se me deforma y no me sirve el Porque lo martillo. templan. Se templa. Eso es consecuencia, pero ¿por qué usé 1045 y no usé uno más duro? ¿Qué hubiera pasado si yo usaba un 1080? Ah, sí, Por al primer la impacto se hubiese aleación de la quebrado. No. lima. ¿La lima le hubiera entrado al 1080? Por la aleación de las No. limas. No se Empiezo a hacer limar el martillo en primer año, estoy en sexto y sigo limando porque no le entra la lima. Se me gastan todas las limas, las tiro a la lima todas gastadas y no le. Entonces yo tengo que usar un material que no sea tan duro para poder limarlo. Pero un material que no sea tan duro, ahí sí es lo que vos decís. Si el material no es tan duro, pero no me sirve un martillo que no sea muy duro, tiene que ser duro. Entonces por eso le hago un tratamiento térmico después, que es un templado y un revenido. Entonces el templado y el revenido posterior, lo que le aumenta es la dureza. ¿Sí? Entonces ahora sí, el martillo final, le pongo el cabo y es más duro. ¿Sí? Es más duro que el clavo. Entonces cuando lo martillo no se me deforman. Bien. Eso es otra de las cosas que tenemos que aprender. ¿Cuándo es conveniente hacer un tratamiento térmico? ¿Cómo hacer un tratamiento térmico? ¿Cómo es la temperatura a la cual tengo que hacer el tratamiento térmico? ¿Qué tipo de secado le hago al tratamiento térmico? Todos esos son temas que se corresponden con esta materia y con la materia de cuarto año. Bien, bien. Entonces, repito, cuando el SAE 1045 no tenía 45% de carbono, tiene 0,45%. Y el 1045, el 10 es que es hierro y carbono. ¿Sí? Entonces ya vimos que tenemos 3 variantes, 4 vamos a decir. El hierro puro, el acero, hierro y carbono hasta 1,7%. La aleación de acero, hierro, carbono y uno o más materiales. Y la fundición. La fundición es un hierro muy, pero muy carburado, con mucho carbono. En algunos casos necesito fundición, en otros casos necesito aleación de acero, en otros casos necesito acero. Y acero no hay yo no voy a la esquina, a la ferretería de la esquina de mi casa y le digo, dame una barra del 12 de acero. Porque tengo que saber qué tipo de acero necesito. Tengo que decirle si es 1045 o 1030, ¿sí? Bueno, y tengo que conocer cuál es el comportamiento del 1030, del 1045, del 1060 para saber cuál es el que me conviene elegir en función de lo que yo tengo que hacer. Disculpe, por eso esta profe, materia se llama conocimiento de los materiales. Conocer los materiales, conocer las propiedades mecánicas y físicas de los materiales para saber cuál tengo que elegir para cada uso. Para cada uso hay un material que va a ser en este momento más adecuado. Dentro de 10 años a lo mejor surgen nuevos materiales, la investigación continúa y el que hoy fue, dentro de 10 años, se ha reemplazado por otro. ¿Sí? ¿Qué me querían decir? Que Bruno Zárate salió del Zoom porque no le anda el internet, se le cortó. Bueno, recuerden entonces esto de que si todo funciona bien, podemos volver a escuchar. Bien, continuemos. Un factor importante en un material es la distribución de estos elementos, es decir, su estructura. Los materiales están caracterizados por tener una estructura determinada y única. ¿Qué quiere decir esto? El 1050 es distinto que el 1045. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene distinto porcentaje de hierro y distinto porcentaje de carbono. ¿Es lo mismo el 1045 que el 1050? No hay mucha diferencia, pero no son iguales. Sí hay mucha diferencia entre un 1015 y un 1045, pero entre un 1045 y un 1050 no habrá tantas diferencias. ¿Cuánto es la diferencia? Vaya, dale un ensayo y se va a dar cuenta. Muchas veces no hace falta hacer un ensayo. ¿Por qué no hace falta hacer un ensayo? Porque hay bibliografía, porque hay libros donde me dicen el acero tanto tiene estas resistencias, el acero tanto tal otra. Entonces yo puedo, mirando en la tabla y comparando, puedo decidir cuál utilizar, cuál es el que responde más a lo que yo necesito,
cuál soporta el esfuerzo que yo necesito, ¿sí? Entonces, los materiales están caracterizados por tener una estructura determinada y única. Y si esta distribución cambiarán las características del material. Y por lo tanto se hablará de este como una variación o como otro material distinto. Bien. En resumen, los materiales están formados por elementos con una composición y estructura única y que además pueden ser usados con algún fin específico. Yo no invento, yo no uso un material, no hago un material para no usarlo. Las personas que se dedican al estudio y a la composición de nuevos materiales están buscando soluciones para un determinado tipo de cuestión. Entonces mezclan materiales y ensayan y prueban y verifican para ver cuál es que se comporta mejor para una determinada situación. ¿Sí? Entonces, esto es prueba y error. A lo mejor estoy un año mezclando material y al año me doy cuenta que el que tenía era mejor. Y a lo mejor en un día sale un nuevo material que me reemplaza todo el trabajo de un año. No lo sé. Pero la fabricación de los materiales es de esta manera. Bien. Esa fue un poco la introducción y los objetivos de esta asignatura. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que aprender y para qué lo tengo que aprender? No es una asignatura del tipo, como podríamos decir, de cultura general, ¿sí? Donde me enseñan la historia, que son cuestiones que tienen que ver con la formación de un alumno secundario común, de cualquier especialidad. Esta es una materia que la van a tener los mecánicos, los electromecánicos, nada más, y que tienen que ver con el futuro ejercicio de la profesión de técnico electromecánico o mecánico. ¿Sí? Son las materias que a partir de tercer año ustedes tienen pocas y después van a tener un montón de materias técnicas. Sí. Ahí me dijo un amigo que se tuvo que salir porque se le cortó la luz. Bueno, espero que no se corte acá. Bien. Entonces, vamos ahora. Las propiedades más importantes que nosotros tenemos son la física y la mecánica. Y este año vamos a trabajar sobre propiedades físicas y mecánicas. Pensamos con las físicas. La primera cuestión que tenemos que conocer son la forma y la dimensión de los materiales. Nosotros vamos a ir a la panadería. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Yo voy a la panadería de acá a la esquina de mi casa y miro en la vitrina y tiene 10 tipos de facturas, ¿sí? Entonces, como a mí me gusta el cañoncito y con la que tiene crema pastelera, elijo con el cañoncito y crema pastelera, ¿sí? Elijo las 10, de las 10, elijo las 2, 3, 4 que más me gustan, digo, dame 3 de estas, 2 de estas, ¿sí? Yo no puedo ir a la panadería y le digo al panadero, mirá, quiero que sea un cañoncito, pero que tenga crema pastelera y mermelada. Y me dice, no, lo que hay son estas 10 y vos tenés que elegir en estas 10. No podés inventar una factura al gusto tuyo. Es como cuando te vas a comprar un pantalón. Hay 20 pantalones distintos, vos elegís uno de esos 20. Si no te gusta ninguno, te vas a otro negocio donde consigues. Pero no vas al sastre a que te haga un pantalón como a vos te gusta. ¿Sí? Vas a la tienda y elegís de los que se venden comercialmente. Bueno, cuando nosotros tenemos que ir a comprar los materiales para fabricar algo, tenemos que saber que esos materiales tienen una determinada forma y dimensión. ¿Sí? Que las barras de acero para la construcción vienen de 12 metros y que los diámetros son 4,2, 6, 8, 10, 12, 16, 20 y 25 y 32. Esos son los diámetros que hay. Yo no puedo poner de diámetro 17, porque nadie me va a fabricar diámetro 17. ¿Pongo 16 o pongo 20? ¿Sí? Yo tengo que saber que viene de 16 y de 20 para seleccionar 16 o 20. Entonces digo, o una de 20, o dos de 16, o 3 de 12. Bueno, pero hay de 12, hay de 16 y hay de 20. Tengo que elegir en esos rangos. No puedo inventar nada porque el comercio no, es como que el panadero no me va a hacer esa factura a mi medida. Hace las determinadas. Y también está por otro lado de que si el panadero hace la torta negra y nadie se la compra, ¿qué hace el panadero? La deja de hacer. Entonces yo puedo entrar en la página web de Ascinder y ver que hay un montón de productos, pero lo pido y no lo consigo.
Entonces yo cada vez que utilizo un material tengo que saber que hay disponibilidad de ese material, que se está fabricando y que está disponible y que lo puedo comprar. Entonces yo como que tengo que elegir dentro de esos materiales que sea más acorde. Y además saber que vienen de un determinado largo y cómo voy a hacer para unirlo cuando necesite otro largo. O cómo hacer para aprovechar al máximo esa barra sin desperdiciar. Entonces yo sabiendo y conociendo las dimensiones y la forma de los materiales voy a poder trabajar mejor. Porque voy a trabajar seguro de que lo voy a conseguir y voy a tratar de desperdiciar lo mínimo. ¿Se entiende esta propiedad importante que es la forma y dimensión de un material? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Sí, sí. Sí, sí, profe. Ahora vamos a empezar con la propiedad densidad. ¿Alguien sabe lo que es la densidad? La densidad era algo de peso Una dividido magnitud. volumen. Peso no. Peso no. ¿Qué es? Masa dividido Masa. volumen. Masa dividida volumen. Es una magnitud escalar. Ustedes todavía no sé si han visto alguna vez en física magnitud escalar y En magnitud vectorial. La densidad es la masa por gravedad dividida el volumen. Eso no es la densidad. Eso es el peso específico. Eso es peso específico. Porque la masa... Esa es la... ¿Cómo? ¿Qué es la masa por la gravedad? Si yo tengo, este lápiz tiene una masa de 0,1 kilo. Peso. 0,1 kilo, lo multiplico por G. ¿Qué me da? ¿En qué El unidades peso. me da? Me da el peso. ¿En qué unidades? En Newton. Gramos. En Newton. No, En kilos. 0,1 kilos Sí. por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado me da 0,98 Newton. El Newton es el peso. La masa es 0,1 kilos. Kilos es masa. Newton es peso. ¿Sí? El peso de un cuerpo depende en qué lugar lo mida. Si yo me voy a la Luna, este cuerpo no pesa 0,98 Newton. ¿Por qué? Porque en la Luna la gravedad es 1,65, entonces no es 9,8, entonces pesa mucho menos. Ahora, el lápiz tiene la misma masa en la Tierra que en la Luna. La masa es 0,1 kilos. Lo que cambia en la Luna es el peso, porque el peso depende de la atracción gravitatoria que ejerce en ese lugar que lo estoy midiendo. ¿Sí? Bien, bien. También depende dentro de la superficie de la Tierra, no es lo mismo en los polos que en el Ecuador, no es lo mismo en Rosario, que está casi al nivel del mar, que en La Paz, que está a 4.500 metros de altura. ¿Por qué? Porque varía la gravedad, no varía el lápiz, varía la gravedad, el peso depende de la gravedad. La densidad de un material es un número, no es un vector, como una fuerza que es un vector. ¿Se acuerdan cuando estudiaron fuerza que decía que tenía módulo, dirección y sentido? ¿Sí o no? ¿Estudiaron eso? Sí. Bueno, no es una fuerza que tiene módulo, dirección y sentido la densidad. Es directamente un número, con su unidad. Ese número, como alguien dijo por ahí, se obtiene de hacer la relación entre la masa del cuerpo, la cantidad de kilos, sobre el volumen que tiene. Sobre la cantidad de litros, de centímetros cúbicos, de metros cúbicos que tiene ese material. Bien, entonces, eso me da la densidad de un material. ¿De qué me habla la densidad? Y la densidad es muy útil, porque si yo quiero comparar dos materiales, y el lápiz y el avirome, mira, el lápiz más alto, el lápiz más finito y este más grueso, ¿cuál tendrá mayor densidad? Y ya tendría la densidad la que tengo que comparar. No el peso, porque los pesos están en función de qué cosa, de las dimensiones que tiene. El lápiz, creo. Bien, no sé cuál, porque pero... la virome está vacía. Claro, pero el plástico no sé cuánto tiene bueno, no sé. Yo lo que sé es que si yo calculo la densidad del avirome, del plástico del avirome, no del avirome, del material que está constituido, que es el plástico, tendría que decir, bueno, tomar un cuadradito, un cubito chiquito de este y un cubito chiquito del lápiz, y comparar los pesos de esos dos mismos cubos, ¿sí? Un cubo de 4 milímetros por 4 milímetros por 4 milímetros del azul, de la lapicera y del lápiz,
¿Cuál tendrá más masa? El que tenga más masa va a tener la misma, más densidad porque es el mismo volumen. Bien, como yo eso no puedo hacer cortarlo así, lo que hago es medir las masas, medir los volúmenes y comparar densidad. Porque la densidad es unitaria, es por 1 milímetro cuadrado por 1 metro cuadrado. ¿Cuántos kilos por 1 metro cúbico? Perdón, metro cuadrado. Por 1 metro cúbico por 1 milímetro cúbico. Si la densidad es 2 gramos por milímetro cúbico y la de este es 3 gramos por milímetro cúbico, ahí lo puedo comparar. Este es 3, este es 2, este es el 50% más grande que este. ¿Se entiende? Pero no puedo comparar si no tienen la misma unidad. Si las dos no son sobre milímetros cúbicos. Si yo comparo la masa de este, dice la masa de este es 8 gramos y la masa de este es 7 gramos. ¿Cuál es más denso? No sé. No sé cuál es más denso. ¿Por qué? Porque lo tengo que dividir por el volumen para saberlo. Para hacerlo unitario, para hacerlo para una unidad de volumen. 1 metro cúbico, 1 milímetro cúbico, 1 centímetro cúbico. Por eso toma importancia la densidad. ¿En qué unidades se medirá la densidad? ¿En qué unidades se puede medir la densidad? Newton sobre metro cúbico, por ejemplo. Kilogramos, no, digo gramos sobre centímetros cúbicos, kilogramos sobre metro cúbico. Bien. Javier me está diciendo que la masa la está midiendo en kilos o en gramos. Y el volumen en metros cúbicos o centímetros cúbicos. ¿Sí? Y Joaquín me está diciendo que la masa la mide en Newton. La masa es... Ah, no, me refería a la densidad, profe, no a la masa. Por eso, la densidad, ¿en qué se mide, Joaquín? En Newton sobre metro cúbico, es un ejemplo. Bien, ese ejemplo no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque vos estás midiendo la masa Eso en es Newton. peso específico, creo. Ese es el peso específico, porque es el peso en Newton. La masa se mide en kilogramos, no en Newton. ¿Sí? Entonces, Joaquín, si yo te digo peso específico, es peso sobre volumen. El peso en que se mide es Newton. El volumen en que se mide es metros cúbicos. Listo. Si yo te digo densidad, es masa sobre volumen. La masa en que se mide en kilogramos. Y el volumen en litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitros, bueno, lo que fuera. ¿Sí? Pero la masa se mide en kilos. Y el peso se mide en Newton. Eso estoy hablando del sistema internacional. Yo que sé que en el sistema internacional nosotros sabemos que el peso dijimos que era igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, si yo digo la masa está en kilos y la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, cuadrado lo pongo así porque no puedo de otra manera, ¿sí? ¿Qué me da este resultado? Kilo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué me da? Newton. Newton. El peso me da el peso en Newton. Las unidades se ponen así. No, ¿cómo hago para poner esto? Bueno, en Newton, no puedo poner otro. ¿Está? Bien, entonces, la masa está acá. Fíjense, es en kilos. Masa en kilos. Y la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. O sea que Newton, ¿qué es Newton? Un Newton es igual a kilos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Está? Bueno. Perfecto. Vamos entonces a las unidades de la densidad. ¿La densidad en qué se mide? En kilos sobre metro cúbico. La masa en kilos y el volumen en metros cúbicos, como dijeron por ahí. También la puedo medir, como dijeron Javier, dijo gramos sobre centímetros cúbicos. Es otra posibilidad. ¿Sí? Este es el sistema internacional. Esta es una que no tiene nombre, digamos, esta unidad.
Y existen otras posibilidades, que es medirla en kilo por litro. Si el volumen también lo puedo medir en litros. ¿Sí? Pregunto, un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? 1000. 1000. ¿Sí? 1000. Bien, bien. Un litro, ¿cuántos decímetros cúbicos tiene? 10.000. 100. ¿Qué sería un decímetro cúbico? A ver si yo me lo imagino. Un decímetro cúbico sería un cubito que tiene 10 por 10 por 10. ¿Sí? Un cubito que tiene 10 por 10 por 10. En ese cubito de 10 por 10 por 10, ¿entrarán 10.000 litros ahí adentro? ¿Podrán entrar en ese cubito así 10.000 litros? No. ¿100 litros entrarán? ¿100? Un litro. Un litro. Un decímetro cúbico es un litro. Piensen en el tetrabric del vino o de la leche. ¿Sí? No es un cubo, es un prisma. Pero si yo mido la cajita, la mido, el base, la profundidad y el alto, me va a dar 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? 1000 centímetros cúbicos. O sea, lo equivalente a una cajita de 10 por 10 por 10. Bien. La densidad del agua, un litro de agua, medida en condiciones determinadas, a 4 grados centígrados de agua destilada sin ninguna partícula en suspensión y a presión atmosférica normal, 1 litro de agua tiene una masa de 1 kilo. Por lo tanto, la densidad del agua es 1 kilo sobre litro. Y si la paso a gramos y la paso a centímetros cúbicos, la densidad del agua es que cada centímetro cúbico de agua, o sea, un cubito de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, tiene un volumen de 1 centímetro cúbico, su masa es 1 gramo. ¿Sí? Si tengo 50 centímetros cúbicos de agua, ¿cuántos gramos tengo? 50. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos el mililitro. ¿Sí? Que el mililitro es equivalente, 1 gramo sobre centímetro cuadrado es igual a 1 gramo sobre mililitro. ¿Por qué? Porque 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Por eso las botellas de gaseosa dicen, no dicen, algunas dicen 750 centímetros cúbicos y otras dicen 750 mililitros. Son equivalentes. Es lo mismo. Bien. ¿Cómo determino esto? A ver si se dan cuenta cómo harían para calcular. En este ejemplo dice, un anillo típico de la construcción tiene una masa de 2,268 gramos y su volumen es de 1,230 centímetros cúbicos. ¿Cómo determinan la densidad de ese cuerpo? Dividiendo 2.264 dividido por 1.230. Perfecto. Haciendo eso. ¿Qué unidad me da? Gramos sobre centímetros cúbicos. Gramos sobre centímetros cúbicos. 1 kilogramo. ¿Cuántos gramos son? 1 kilogramo. ¿Cuántos gramos? 1000. 1000. Y esta pregunta no la van a saber seguramente, pero 1 metro cúbico. ¿Cuántos centímetros cúbicos entran en 1 metro cúbico? 1 millón. 1 millón. 1 millón. No. 1 millón, sí. 1 millón. ¿Por qué? Porque yo tengo 100 por 100 por 100, y eso me da 100 al cubo, me da 1 millón de centímetros cúbicos. ¿Sí? Bien. Existe algo que se conoce como densidad relativa. Densidad relativa. ¿Qué será la densidad relativa? Para entender lo que es la densidad relativa, tenemos que entender esto. ¿Qué es una magnitud adimensional? ¿Alguien sabe qué es una magnitud adimensional? No. ¿Conoce alguna magnitud que sea dimensional? Conocen, pero no sé si saben que se llama así. ¿Qué sería una magnitud adimensional? No es el cero, ¿eh? No es el cero. Es una magnitud dimensional, es una que tiene una característica importante. ¿Cuál es? Esta es una magnitud adimensional. Esta, 1,84 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Es adimensional? No. No, ¿por qué? No.
Porque tiene unidades. Exactamente. No porque tiene unidades. La unidad que tiene es gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes que la densidad es 1,84 y no le doy unidades? ¿Estaría bien? No, porque no se sabe de qué habla. Bien. ¿Con Está qué lo muy bien el relacionas? razonamiento que vos haces. No tiene que tener unidad. Pero existe algo que se llama densidad relativa. Para la densidad sí está bien. ¿Por qué sí está bien? Porque la densidad relativa es una relación entre dos densidades. ¿Cuál es? La densidad de el material que yo estoy calculando dividido la densidad conocida. O sea, si yo ese 1,84 gramos sobre centímetros cúbicos lo divido por una densidad conocida, que es la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetros cúbicos, si yo hago 1,84 gramos sobre centímetros cúbicos y lo divido 1 gramo sobre centímetros cúbicos, ¿qué unidad me queda? Nada. No me queda unidad, ¿sí? No me queda unidad. Bien, si no me queda unidad, es una unidad, una magnitud dimensional. Quiere decir, cuando a mí me dicen que la densidad del acero es 7,8, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Se están olvidando de darme la unidad o me están expresando la densidad relativa del acero? La densidad relativa. Es la densidad. ¿Qué quiere decir? Que es 1,8, perdón, que es 7,8 veces más grande que la del agua. O sea que es 7,8 gramos sobre centímetros cúbicos, porque la del agua es 1. O es 7.800 kilos sobre metros cúbicos, porque la densidad del agua también era 1.000 kilos sobre metros cúbicos. Entonces existe una densidad sin unidad que se llama relativa. ¿Y qué es? ¿Cómo se expresa? La densidad dividido la conocida. ¿Y cuál es la conocida? La del agua. La del agua. ¿Que cuánto es este valor que está acá? 1.000 kilos sobre metros cúbicos o, bueno, 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Sí? La densidad relativa que estamos hablando nosotros es para los líquidos y los sólidos. Si yo tengo un gas, no la voy a comparar con el agua, la voy a comparar con la densidad del aire. ¿Sí? Entonces, la densidad relativa del gas es 0,5, 0,6, 1,5. ¿Qué quiere decir que sea 1,5? Que es más denso que el aire, porque es más de 1. Y si es 0,5, 0,7 es menos denso que el aire. ¿Sí? Eso quiere decir la densidad relativa de un gas. O por ejemplo, el gas natural que se consume tiene densidad 0,55. Por eso cuando pierde el gas sube. ¿Por qué? Porque es más liviano que el aire. El aire se queda y el gas sube. ¿Sí? En cambio, el gas de garrafa es mayor, tiene más densidad que el gas, que el aire. Tiene más densidad que el gas. Entonces, si una garrafa pierde, el gas se queda acumulado en el ambiente y es más peligroso. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque es la comparación de la densidad del gas con el aire. En los materiales la comparo con el agua. Y lo que digo es que si el material tiene una densidad relativa mayor que 1 y lo tiro en el agua, se hunde. Y si tiene una densidad menor que 1, flota. ¿Sí? O sea, los cuerpos que tienen densidad menor que el agua son los que flotan. Los cuerpos que tienen densidad mayor que el agua son los que se hunden. Entonces, si la densidad, este material, el ladrillo, tiene 1,84, lo tiro en el agua, ¿se hunde o flota? Se hunde. Se hunde. ¿Sí? La madera tiene una densidad de 0,7, 0,8. Entonces, ¿qué pasa? Flota. ¿Estamos con ese concepto? Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Vos me decís que cuando yo busco una densidad no me ponen la magnitud. Me ponen que está comparado con el agua. Sí. Entonces, ¿cómo yo sé con qué magnitud está comparando el agua? ¿Por kilogramo o por gramo? Bueno, a ver. A mí me van a decir así. No sé si me expliqué bien. Sí, yo entendí lo que vos decís. A mí me dicen densidad, vamos a poner así rápido, relativa
igual 2,4. ¿Sí? Esa es la densidad relativa del hormigón. ¿Vieron el hormigón que se usa en la construcción? Esa es su densidad. ¿Cuánto es la densidad del hormigón entonces? Esa es la relativa. A mí cuando me dicen 2,4 y no me dan unidad, ya me di cuenta que es relativa. Sin necesidad que me pongan relativa, ya sé que es relativa porque no tiene unidad. Bien, si yo la quiero en gramos sobre centímetros cúbicos, va a ser 2,4 gramos sobre centímetros cúbicos. Si yo la quiero en kilos sobre metros cúbicos, va a ser 2.400 kilos sobre metro cúbico. Depende de vos en qué la necesitas, la vas a expresar en gramos sobre centímetros cúbicos o en kilos sobre metros cúbicos. Eso depende de vos. ¿Por qué? Porque la comparo con 1 o con 1000, pero si la comparo con 1, me da gramos sobre centímetros cúbicos. Si la comparo con 1000, me da kilos sobre metros cúbicos. ¿Entendés? Listo, gracias. ¿Eso es lo que vos me preguntabas? Sí, eso era. Bien. Sigamos. ¿Pueden creer que a las 4:21 suena el celular, la alarma? ¿Por qué? No sé. Bien. Sigamos. Borremos todo lo que escribimos. Por último, y con esto termino, existe la densidad aparente. ¿Sí? Es una magnitud aplicada a materiales porosos. ¿Qué sucede con los materiales porosos? Hay materiales que están constituidos por moléculas y por aire. Por ejemplo, el suelo. No sé si ustedes alguna vez vieron en la construcción que hacen una zanja y después la quieren rellenar y les sobra suelo. ¿Por qué les sobra suelo cuando yo hago una zanja? Saco terreno, tierra y después lo quiero volver a su lugar. ¿Por qué pasará eso? Porque no está compactado. Antes la tierra estaba compactada y cuando la sacaron empezó a tener aire adentro. Si yo traigo una compactadora, una máquina que lo compacte, lo vuelvo a compactar y ocupa nuevamente su volumen. Pasa que yo parándome arriba y golpeando no tengo suficiente presión para que vuelva a su volumen. Quiere decir que el suelo va a tener una densidad. Si yo saco una muestra de suelo, tal cual no está, tiene una densidad. Si yo lo saco con la pala y lo tiro arriba de la balanza, va a tener otra. ¿Sí? Porque va a haber más huecos, va a haber más poros, va a haber más aire en el interior. Entonces, depende cómo compacto el suelo, tiene distinta densidad. Pero no nos vayamos al suelo, vayamos a otros materiales. Por ejemplo, una madera. Yo tengo una madera, la madera tiene poros. ¿Y cuál es la densidad de la madera? ¿La con poros o sin poros? Pues entonces ya existe algo que se llama densidad aparente. ¿Qué es la densidad aparente? Tomar el volumen total, que incluye los poros y las partículas en sí, los sólidos y los poros, todo eso lo mido y saco un volumen aparente. Y calcular la masa aparente, que sería todo el conjunto. Bien, entonces ¿eso qué me da? La densidad aparente. Entonces la densidad aparente es la masa aparente sobre el volumen aparente. Ahora, el volumen aparente está dado por el volumen real del material más el volumen del aire que está dentro. ¿Cómo saco el volumen aparente de un prisma? Multiplicando la longitud de los lados. Eso me da, ¿qué me da? El volumen del cuerpo. El volumen aparente del cuerpo. Ahora tiene huecos adentro. O sea que ese volumen no es el real. ¿Cómo haría para yo poder sacar el volumen real? Tendría que medir cuánto aire hay adentro. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, una de las maneras de hacer eso es tomar la masa del material seco, ¿sí? Decir, bueno, el material seco tiene una masa de 2 kilos. Sumergirlo y dejarlo en el agua 20-30 minutos, lo suficiente para que absorba agua. Sacarlo y secarlo, no dejar agua superficialmente, ¿sí? No dejar que quede con agua arriba, sino sacarle el agua superficial y volver a pesarlo, volver a calcular la masa. Ahora me dio 2,2 kilos. Tenía 2 kilos seco, húmedo 2 kilos 200. ¿Cuántos gramos de agua absorbió? ¿Cuántos gramos de agua absorbió? 0,2. 200. 200 gramos de agua absorbió.
¿Sí? Absorbió 200 gramos de agua. ¿Qué quiere decir eso? Pero eso no es un volumen. 200 gramos, ¿eso es un volumen? No. ¿Qué es? Es una masa. No. ¿Puedo calcular el volumen si yo sé que la masa es de agua? Sí. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque yo sé que 1 gramo de agua es 1 centímetro cúbico. Con una regla de 3 simple, yo sé que 1 gramo de agua son 1 centímetro cúbico. 200 gramos de agua serán 200 centímetros cúbicos de agua, de aire, que ahora está lleno de agua. Entonces, mi cuerpo tiene 200 centímetros cúbicos ¿de qué cosa? De aire que ahora están llenos de agua. Y de esa manera, yo sé que multiplicando el largo, el ancho y el alto del cuerpo, saqué el volumen aparente. Los 200 centímetros cúbicos es el volumen de los poros. ¿Cuánto es el volumen real? ¿Sí? ¿Cuánto es el volumen real? La diferencia. El aparente, el que medí, y le resté los poros. Esa resta me da el volumen real del cuerpo. ¿Se entendió? Sí. Bueno. El miércoles, el jueves de la semana que viene, continuamos profundizando todo esto y empezando a ver la parte de resolución. ¿Sí? Profe, Sí, el profesor le dio el apunte, les dieron el apuntecito de la primera unidad. sí, Sí, eso te iba a profe. decir. Todo lo que dijo está en el apunte. Sí, está en el apunte y yo también voy a subir esto que di ahora para que también lo miren y lo puedan tener. Esta noche lo voy a subir. ¿Podrías subir el Chao, apunte profe. del Classroom? Bueno, lo subimos. Por la duda lo subimos. Ahora lo voy a Listo. subir en todos los cursos. El apunte sería el Gracias. capítulo número 1. Sí, ahora lo subimos. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra cosita? Y si no, damos por terminado. Esperen que voy a cortar.